Bueno, y en esta mañana es un placer recibir al diputado colorado Fernando Amado. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Bien, bien. ¿Qué tema de alguna manera? Lo hablamos, creo que fue ayer que tuvimos a Ricardo Gil, que hace muy pocas horas es el nuevo presidente de la Junta de Transparencia y Ética, y hablaba desde su experiencia trabajando mucho en otros países y en la región con temas de corrupción, y nos hablaba de este tipo de situaciones de montos de dinero obscenos a la hora de mencionar en particular a esta empresa constructora que, bueno, ha realizado. ¿Nosotros hemos tenido algún vínculo, podemos llegar a formar parte de los dolores de cabeza que está generando esta investigación que ya es a nivel regional? Ojalá no, digamos, ¿no? Esa es la expectativa que puede tener cualquiera que integra el sistema político uruguayo y yo diría la sociedad uruguaya, porque nuestro país, por suerte, en términos generales está bastante vacunado de todo este tipo de cosas. Yo digo que si fuese así, estaríamos frente a nuevas formas de involucramiento que son muy ajenas a lo que ha sido la tradición histórica uruguaya, ¿no? Y lo digo de todos los partidos, ¿no? O sea, por suerte la clase política uruguaya, como se dice a veces, a mí me gusta más decir el sistema político uruguayo y quienes los integran circunstancialmente, que somos los políticos, hemos tenido a lo largo de la historia comportamientos que se distinguen desde el punto de vista ético de los de la región y que son destacados en el mundo. Digo, hace pocos días había algunos índices de transparencia de países con menos corrupción y Uruguay lideraba, digamos, esos rankings. Eso quiere decir de que estamos, por eso tenemos el antídoto y no nos va a pasar nunca, no. Por eso siempre hay que tener, yo diría, una obsesión, una sana obsesión por estar arriba de los temas de la transparencia, por estar arriba de los temas de, yo diría, transparentar no solo la parte, digamos, empresarial, de negocio, etcétera, sino la actividad de los políticos. O sea, yo creo que es muy importante eso y por eso cuando se ha hablado hace no tanto tiempo de las declaraciones juradas de los legisladores, ese tipo de cosas, a mí me parece que es algo sano y que el ciudadano tiene derecho a saber si cuando uno ingresa a la función pública tiene determinadas cosas y cuando sale tiene otras, ¿no? Es decir, yo creo que eso forma parte, digamos, en nuestro micromundo uruguayo de seguir aumentando, yo diría, el listón en cuanto a transparencia y sobre todo control ciudadano de nosotros, de los políticos que estamos circunstancialmente en el poder y que eventualmente podemos hacer las cosas bien, pero siempre puede haber alguna oveja descarriada o manzana podrida. La invitación obviamente al diputado no tenía que ver con esto, simplemente ha tenido que ver con la noticia que hemos dado con respecto al expresidente Toledo. Tiene sí que ver, Martín, con las declaraciones que el propio diputado Amado ha brindado a diferentes medios en las últimas horas con respecto al tema de la rendición de cuentas. A ver si entendí mal, porque a veces, y muchas veces, no a veces, uno se queda con el título y no va al desarrollo de la información. Totalmente. Y en el desarrollo a veces ni siquiera aparece reflejado el título. Yo el título que leí es que votaba la rendición de cuentas. Creo que no es tan categórico. Me parece que estaría dispuesto o ya lo tiene decidido. No, justamente. El proceso es la predisposición a, con cero prejuicio y con cero atadura y con cero lógica binaria, bipolar, política, como muchas veces pasa. Bueno, si lo hace otro partido yo no acompaño, si lo hace en este caso el gobierno me lavo las manos y que se arregle el gobierno, ¿no? Yo soy oposición, estoy en el arco opositor y por ende no me cabe la responsabilidad, entonces que se arregle el gobierno, que en algún sentido hay opositores que piensan así y que llevan a cabo su práctica política desde ese lugar y es totalmente legítimo, es parte del juego político. Bueno, nosotros, desde mi sector, desde Vallitas Orejano, sentimos distinto y por ende nos disponemos a tratar
dentro del sector la posibilidad de eventualmente hacer los esfuerzos para acompañar la rendición de cuentas. ¿Eso quiere decir categóricamente, como tú decías, Humberto, que vamos a votar la rendición de cuentas? No, o sea, si hay disparates no la vamos a votar, si hay cosas realmente que no nos cierran, no la vamos a votar. Pero sí tenemos una actitud proactiva de encontrar caminos de entendimiento para tratar de acompañar una ley que es importante, es decir, porque más allá de la declaración del expresidente Mujica en una reunión del Frente Amplio, en donde dice, bueno, no se va a caer el mundo o algo así, si no hay rendición de cuentas, cosa que es cierto, no sería la primera vez, hay más de un caso desde el retorno a la democracia en donde no ha habido rendición de cuentas o no se ha aprobado la rendición de cuentas. Yo creo que es una de las cosas en las cuales realmente el gobierno que eligió la gente hace no tanto tiempo y que lo eligió para que llevara a cabo determinados programas, determinados proyectos políticos, bueno, quedaría totalmente asfixiado para poder desarrollar una cantidad de cosas que le prometió a la ciudadanía y que no podría cumplir eventualmente si no hay rendición de cuentas, ¿no? Es decir, Sistema Nacional de Cuidados, por poner un ejemplo. Se ahoga el Sistema Nacional de Cuidados si efectivamente no se cristaliza la rendición de cuentas. Y pongo ese ejemplo porque fue uno de los buques insignia, ¿no?, de la campaña electoral del Frente Amplio. Y hubo una mayoría importante de uruguayos que le dio el gobierno al Frente Amplio. Yo no lo voté. Digamos, yo voté a mi partido en la primera vuelta y en el votar voté en blanco. Entusiastamente en blanco. No me convencía ninguno de los dos. Ni la Calle Pou ni Tabaré Vázquez. Ahora, la ciudadanía votó eso. Entonces, yo creo que es una actitud, desde mi punto de vista, un poco mezquina, no tratar de hacer los esfuerzos para acompañar una ley que es muy importante para el desarrollo del gobierno, que le falta bastante tiempo y que, digamos, fue lo que los uruguayos quisieron que pasara, fue lo que los uruguayos votaron y por ende que lleve, o sea, que tenga los recursos para llevar adelante las promesas electorales que cumplió y que la ciudadanía, bueno, eligió. A mí me hubiera gustado que eligiera otra cosa, pero bueno, eligió el Frente Amplio, punto. Recién dijiste que podés llegar a acompañar en caso de que no haya disparates. Lo que se sabe del oficialismo con respecto, por ejemplo, al presupuesto militar hasta el momento, ¿te parece un disparate? Pasa que está muy entreverada eso y tiene que ver con que, yo creo que por lo que tengo entendido, está por fuera de lo que sería la rendición de cuentas. O sea, tanto la reestructura de las cajas militares como el eventual impuesto a determinadas jubilaciones militares son proyectos que no estarían enmarcados en la rendición de cuentas. Por lo menos es lo que me han, además, digamos, extraoficialmente o informalmente comentado colegas del oficialismo. O sea, eso va por otro lado. O sea, que no se afectaría la rendición de cuentas con ese tema. Ahora, hay legisladores como Gonzalo Mujica, que vendría a ser el voto que hoy no tiene asegurado, parece complicado que lo tenga en realidad el oficialismo, que hablan, más allá de estas dos cuestiones, del presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas, señalando o entendiendo que debería ser mayor. En ese punto en particular, ahí sí dentro de la rendición de cuentas, ¿qué posición tenés? Y a ver, yo conozco el tema militar por razones evidentes. Y creo que cualquier político observador de la realidad o intentando observar la realidad de la Fuerza Armada, sobre todo, yo diría, del funcionamiento de las Fuerzas Armadas, o sea, de la operatividad de la Fuerza Armada, se cae maduro de que hay una necesidad de mayor recursos para que puedan cumplir sus funciones. Eso es muy notorio. No escapa a nadie tampoco, me parece, y de hecho hay ejemplos varios para poner arriba de la mesa de pronunciamientos de gente del oficialismo, del propio José Mujica, no del diputado Mujica, y de otros integrantes que han puesto la lupa en la situación de pobreza, de marginalidad, de exclusión de muchos integrantes de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando sobre todo del personal subalterno, claro, ¿no? Entonces, digo, ahí también hay un debe importante. Creo que por distintas realidades es difícil que eso se cumpla en la rendición de cuentas. En este momento. En este momento. Creo que es difícil. Por lo que decía antes, porque hay una cantidad de otros proyectos que fueron promesa electoral y que eventualmente se quieren llevar a la práctica, que bueno, que están necesitando recursos y que son importantes. Para nosotros, además,
más allá de lo que decía antes desde el punto de vista de un razonamiento más institucional, de decir, bueno, la gente le dio el voto de confianza a este gobierno, el gobierno llevaba adelante en su plataforma política como prioridad, entre otras cosas, el Sistema Nacional de Cuidados, y me parece que es de persona bien tratar de habilitarle que pueda llevar a cabo eso. Además de eso, yo tengo una visión muy positiva acerca del Sistema Nacional de Cuidados. Me parece que es una política social importante. Cuidar a los más chicos y a los más veteranos de una sociedad es algo para mí importante como país, importante como sociedad. Habla mucho de nosotros, cómo cuidamos a los más chiquitos y los más veteranos. Y eso, digamos, institucionalizar una cantidad de cosas que ya estaban, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con políticas, digamos, de la infancia, ¿no? Que eso ya el Uruguay tiene una experiencia y un andamiaje y una acumulación bastante grande. Pero institucionalizarlo bajo un sistema más articulado y incluir con mucha fuerza, yo diría, el mejor trato y la contención de nuestros mayores es algo, desde mi punto de vista, una política social importante. Si eso implicara nuevos impuestos. Bueno, ahí yo creo que hay que ser muy claro. En el tema de los impuestos se puede pecar de tribunero y demagogo, ¿no? O sea, si uno estuviera en el gobierno, no lo estoy, ¿no? Entonces alguno podrá decir, bueno, no lo está, hacé tu discurso, ¿no? Si uno estuviera en el gobierno tendría que tratar de administrar y bailar con lo que hay. Y eventualmente, capaz que está pensando en algo parecido. Yo trato de ser equilibrado y muy honesto en el planteo, ¿no? Y no caer en la demagogia fácil, ¿no? De decir, no a los impuestos. Yo lo que digo es, impuestos o cargas tributarias a trabajadores, a jubilados y a actividades productivas, me parece que no. Me parece que sí, ya se ha hecho, pero me parece que en esa área, digamos... Ya se ha hecho y debo recordar que bajo la promesa de que no iba a haber nuevos impuestos. Sí. Después uno tiene que admitir que el político, y lo estoy diciendo genéricamente, y tengo un político enfrente, después el político le dice uno en la cara, pero no es un nuevo impuesto, es la modificación del que ya estaba. Sí, eso es una engaña pichanga. O sea, eso sí a mí me parece también deshonesto, digamos, del juego político. Yo lo que estoy planteando es, digamos, carga tributaria a esos grupos de la población, o sea, jubilados, trabajadores y actividades productivas que van a generar o están generando empleo, me parece que ahí la carga impositiva ya está al límite. Y eso me parece que también lo creen, lo entienden, lo saben y van a tratar de actuar en consecuencia los integrantes del gobierno. Yo creo que no son ningunos tontos los integrantes del gobierno y la fuerza política Frente Amplio de constatar de que la carga tributaria en esos grupos de la sociedad ya está al límite. Eventualmente se ha tirado arriba de la mesa el tema, impuestos al capital, al gran capital. Bueno, habría que verlo. Ahí yo no me cierro. Tampoco te digo sí, porque ahí sí me parece que yo como político tengo que tener la responsabilidad de no decir al voleo sí cuando no sé bien qué es lo que se quiere grabar y cómo. ¿Qué es el gran capital? ¿Y qué consecuencias? ¿Cómo lo podemos diferenciar de los emprendimientos productivos que generan trabajo? Por tomar una frase que recién utilizaste cuando hablaste de los rubros que no deberían ser afectados por más impuestos. Sí. En los gobiernos del Frente Amplio, una de los debes enormes que ha tenido el Frente Amplio, desde mi punto de vista, que se lo señalamos desde la oposición, pero también se señala desde el propio Frente Amplio, es el no haberle hincado el diente en ningún momento a la famosa frase que pague más el que tiene más. No, acá no ha pasado eso en términos generales. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto y muy doloroso, o sea, es una llaga abierta que tenemos los uruguayos. Ha habido en el pasado también, pero esta es de no hace mucho tiempo. Los Fernández de Fripur es un claro ejemplo de acumulación del gran capital que, digamos, le han hecho leru, digamos, a cualquier tipo de contribución. De hecho, no solo no han contribuido, sino que han tenido prácticas absolutamente reñidas con una actitud empresarial responsable, al fundir una empresa y utilizar lo que se pidió para reflotar esa empresa en otro emprendimiento, ¿no? Que eso ya es otro tema, pero digo, a lo que voy es, gran capital, bueno, ahí tiene un ejemplo, ¿no? Es decir, cómo tratar de eventualmente tener mayor contribución
de sectores que efectivamente son los que tienen espalda en el Uruguay y que por distintas razones en estos años, en estas décadas, no se han visto para nada yo diría, alcanzados por una carga tributaria ni que los despeine. Esa es la realidad. Es decir, tienen más capacidad contributiva, es lo que totalmente, y para mí tendrían que tener además de la capacidad contributiva, que es evidente que tienen, una responsabilidad social por el lugar que ocupan. O sea, yo soy de los que cree que los ciudadanos, cuando tenemos más responsabilidades en una sociedad, o cuando estamos en un lugar más destacado y tenemos mejores, no solo condiciones de vida, sino oportunidades y realidades, tenemos más obligaciones. Entonces, me parece que también va de la mano con eso. Ahora, todo esto de la rendición de cuentas, yo no puedo dejar de atarlo, y el famoso voto 50, digamos, que es la vedette o es el cascabel de todo este tema. Bueno, le ha dado sus dividendos al diputado Mujica y de alguna manera quienes son disidentes, no quiero decir que Amado lo sea, sigue formando parte obviamente de su agrupación política del Partido Colorado, pero muestra matices que, como en el caso de Mujica, hacen que de repente haya una aparición, porque claro, la importancia de ese voto 50 ahora puede ser para el diputado Mujica si no lo da o para usted si lo da. Claro, a mí lo he dicho y lo voy a repetir con mucha claridad, es decir, ser el voto 50, el 51, el 56, a nosotros no nos duele prenda. Y me parece que es muy importante ir visualizando algo que está mucho más allá de esta situación concreta del voto 50 por una rendición de cuentas, que es una nueva realidad política que se avecina. ¿Y cuál es esa nueva realidad política que se avecina? La de nuevos entendimientos, la de nuevas negociaciones dentro del sistema político. Y hay quienes entendemos, yo soy uno de ellos, pero hay otros dentro del sistema político, de que bueno, se viene un tiempo nuevo en la política y ese tiempo nuevo en la política requiere de los políticos, estamos convencidos de que es necesario generar una válvula de escape, de contención, de amortiguación, en donde haya entendimientos que hasta ahora, por la retórica política que existía, que era de hinchadas, ¿no? De un lado una mitad, de un lado otra, bueno, estamos dispuestos a abonar ese camino para que haya un nuevo entendimiento, para que haya nuevos, yo diría, nueva articulación. Y va a ser muy difícil, yo lo confieso, que al principio este tipo de cosas se entiendan. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados hace por lo menos 2 décadas a que si estás de este lado, tenés que pegarle a todo lo que está de este lado. Y si estás de este lado, tenés que pegarle a todo lo que está del otro lado, ¿no? El malo y el bueno, ¿no? Esa política permanente de frontón entre hinchadas. Bueno, yo creo que, por suerte, se abre un nuevo tiempo en el cual yo me siento más cómodo, además, que no es el tiempo de, digamos, la repetición de cánticos hacia la otra hinchada, negativos y hacia mi hinchada de autoproclamación de todas las bondades, sino de, bueno, entendimientos transversales, que no es nuevo en la política del Uruguay, porque históricamente los sectores progresistas del Partido Colorado y del Partido Nacional se pusieron de acuerdo para llevar adelante agendas sociales, agenda de políticas laborales, como también los sectores conservadores de los partidos Colorado y Partido Nacional históricamente se pusieron de acuerdo para llevar agendas conservadoras. O sea, no es nuevo en la política, va a ser nuevo en el pasado reciente, porque hace 20 y pico años que estamos en una lógica de 2 bloques. Bueno, yo creo que eso tiende a terminarse y se avecina una nueva etapa en donde nosotros pretendemos ser, digamos, protagonistas activos, porque nos sentimos más cómodos con esa forma de hacer política. Vamos a agradecerle al diputado Fernando Amado una vez más que haya tenido la amabilidad de venir a Arriba Gente. Y a las órdenes. Bueno, le deseamos la mejor de la suerte. Vamos a seguir atentamente el devenir de estos acontecimientos. ¿Tuvo algún llamado o alguna comunicación dentro del propio partido, digo, de colegas que le dijeran algo por estas declaraciones de rendición de cuentas? Es decir, algo tipo censurable, Fernando, te estás armando lío. No, colegas, no. En Twitter siempre se da para otra realidad y a ver, es natural de que haya ese tipo de reacción para aquellos que van a seguir, digamos, queriendo o sintiendo de que el viejo libreto es el que sirve. Nosotros estamos para cambiar el libreto, así que, bueno, hay espalda para aguantar. Muy bien. Fernando Amado, diputado del Partido Colorado, con nosotros, básicamente a propósito sobre el tema de la rendición de cuentas.